Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio. No olviden suscribirse y dejar un like en nuestro video. El divorcio entre Laura Fernández y Alejandro Ruiz estalla con acusaciones, lágrimas y rumores de una auténtica guerra por la fortuna. ¿Estamos ante el divorcio más comentado del año? Quédense hasta el final para descubrirlo. Todo comenzó cuando, según fuentes cercanas, Laura decidió iniciar el proceso de separación después de meses de tensiones irreconciliables. La pareja, que hasta hace poco era ejemplo de glamour y complicidad en alfombras rojas, hoy protagoniza titulares cargados de drama. Alejandro, al ser abordado por la prensa a la salida de un restaurante en Madrid, declaró con semblante serio: "Yo solo quiero que esto termine de la manera más justa posible. He trabajado toda mi vida por lo que tengo, y no pienso dejar que se manipule la verdad". Mientras tanto, Laura apareció en un evento benéfico luciendo impecable, aunque con evidente cansancio en el rostro. Frente a las cámaras respondió con voz temblorosa: "No se trata de dinero, se trata de respeto. Yo también estuve ahí en cada paso de su carrera. Esto no es solo suyo, también es mío". Sus palabras fueron rápidamente compartidas en redes sociales, donde miles de fans mostraron apoyo y comprensión. El conflicto no solo gira en torno a propiedades lujosas, sino también a contratos publicitarios, una colección de arte y hasta la custodia de su famoso perro de raza pomerania, que ha sido imagen de varias campañas. Los abogados de ambas partes ya preparan documentos y testigos que prometen hacer de este juicio un espectáculo mediático sin precedentes. Ella sabe perfectamente qué acordamos cuando empezamos: "No voy a permitir que inventen historias para sacar ventaja", replicó Alejandro en otro encuentro con la prensa. La tensión escaló aún más cuando circularon rumores de que Laura había contratado a un investigador privado para demostrar supuestas infidelidades. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes. Aún así, la posibilidad de que estas pruebas aparezcan mantiene a los seguidores expectantes. En palabras de un amigo cercano a Laura, ella está cansada de sonreír frente a las cámaras, ahora quiere justicia y que todo el mundo sepa lo que realmente pasó. Los programas de televisión no han dejado pasar la oportunidad de cubrir cada detalle. Analistas de espectáculos aseguran que la disputa económica podría superar los 10 millones de euros, convirtiéndose en uno de los divorcios más caros en la historia del entretenimiento español. Alejandro tiene mucho que perder, pero también Laura. Ninguno está dispuesto a ceder, comentó una periodista de la prensa rosa durante una transmisión en vivo. Los expertos legales coinciden en que el caso podría prolongarse durante meses, incluso años, debido a la magnitud de los bienes en juego y a la exposición pública que ambos han mantenido durante su matrimonio. Cada paso, cada gesto y cada declaración parecen convertirse en combustible para los titulares de la prensa rosa. Una situación que, lejos de resolverse en privado, se ha transformado en un espectáculo mediático seguido minuto a minuto en televisión, radio y redes sociales. Los rumores de supuestas traiciones, manejos financieros ocultos y hasta amistades rotas han empezado a multiplicarse. Una presentadora reconocida comentó en directo: "Esto no es solo un divorcio, es una guerra de poder en la que ambos intentan demostrar quién tiene la última palabra". Y no exageraba, las filtraciones sobre reuniones privadas, correos electrónicos y mensajes de texto supuestamente comprometedores han comenzado a circular, aumentando la tensión. El círculo cercano a Alejandro asegura que él se siente traicionado, no solo por la decisión de Laura de separarse, sino también por lo que considera una campaña para dañar su imagen pública. Alejandro siempre fue reservado, pero ella está llevando todo al terreno mediático.
Eso lo enfurece más que cualquier pérdida económica, afirmó un socio de negocios. Por su parte, allegados a Laura revelan que ella soportó durante años una vida llena de sacrificios personales y silencios incómodos para mantener la reputación de su pareja. Ahora ya no le importa quedar como la villana. Prefiere decir la verdad, aunque duela, confesó una amiga íntima. La disputa por la custodia del perro Pomerania, aparentemente un detalle menor, se ha transformado en un símbolo del conflicto. Ambos aseguran tener un vínculo especial con la mascota y no piensan ceder. Algunos programas de entretenimiento incluso han ironizado sobre la posibilidad de que el animal sea citado como testigo estrella en medio del proceso judicial. En paralelo, las marcas que colaboraban con la pareja observan con cautela la evolución del escándalo. Contratos millonarios vinculados a perfumes, joyas y campañas turísticas podrían verse en riesgo si la imagen pública de cualquiera de los dos se deteriora aún más. Una agencia de publicidad confirmó bajo anonimato que ya han puesto en pausa varios proyectos hasta que la situación se aclare. La audiencia, mientras tanto, se divide. Algunos defienden a Alejandro como un hombre trabajador que lo dio todo por su carrera. Otros aplauden la valentía de Laura por alzar la voz y reclamar lo que considera suyo. En redes sociales, los hashtags #TeamLaura y #TeamAlejandro se han convertido en tendencia, alimentando debates encendidos y memes virales. Los abogados, conscientes de la presión mediática, intentan negociar acuerdos preliminares que eviten la exposición de información delicada. Sin embargo, ninguna de las dos partes parece dispuesta a ceder. Aquí no se trata solo de bienes, se trata de orgullo. Y el orgullo es más difícil de negociar que una mansión o una colección de cuadros, explicó un experto en derecho familiar invitado a un programa nocturno. Las próximas semanas serán cruciales, se espera la primera audiencia formal, donde ambos deberán presentar pruebas y testigos. Los medios ya preparan coberturas especiales con paneles de analistas, abogados y hasta psicólogos que opinarán sobre cada gesto y cada palabra de los protagonistas. La historia promete seguir generando titulares y discusiones en cada rincón de la opinión pública. En definitiva, lo que comenzó como un proceso íntimo de separación se ha convertido en un fenómeno mediático que parece no tener fin. La pregunta que todos se hacen es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Laura y Alejandro en esta batalla? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que el desenlace, sea cual sea, quedará grabado como uno de los capítulos más comentados y polémicos en la crónica social de España. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que se trata de una lucha por dinero o de una batalla por dignidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este escándalo que promete seguir dando mucho de qué hablar.